César Boyero, consultor político internacional, está con nosotros esta mañana, bueno, escuchándonos la discusión acerca de lo que está pasando. Muy interesante, porque además ya me siento parte de Cuarto Poder. Sí. Ha habido un momento No, ya veo. histórico, que va a quedar para nosotros la aquí, memoria de como todos te los das cuenta, panameños. nos damos plomo hasta nosotros mismos. No, No tenemos ningún tipo... libre juego de ideas y pensamientos. No, pero que además ha sido Aquí no es que le damos plomo afuera, nos damos plomo nosotros, nos damos plomo afuera, le damos plomo a todo ha el sido mundo. muy interesante porque Y ahí nos editan y nuestros Sí. haters nos editan los videos Sí, y es los cierto. publican a su... La diputada Zulay Rodríguez nuevamente. Crápula Film. no a la diputada. Está con nosotros todos los días sacando, mira, hasta lo mínimo. Ahí vas a ver lo que saca hoy, dijimos. Dale. Sobre todo la parte de la palanca de Flores. Ahí está, mira, ahí está, sí Decía tienen que palanca, sí esto tienen ha sido palanca, muy mira. interesante porque parte de lo que yo hago es precisamente lo que acaba de pasar aquí. Muchas veces el problema que tenemos con los políticos es que no se saben comunicar. Por ejemplo, venía yo ahorita escuchando en la radio de un diputado que tiene 35 años, que ya debería estar para la jubilación dentro de la Cámara y que se equivocó en una terminología entre el sismología y lo que tenía que ver con hidrología. Hidrometeorología. Entonces se confundió y muchas veces tiene que ver con la falta de comunicación y que no se preparan al momento de transmitir un mensaje. Y lo que tú estabas diciendo en este momento también es vinculante. O sea, de nada sirve que estemos haciendo manifestación, si no tenemos voceros calificados que realmente puedan interpretar cuál es la voluntad de esa persona que están pasando por una situación que necesitan una solución, pero que no la tienen. Entonces, a veces el problema tiene que ver con la comunicación. Y eso es un poco de lo que yo... No, y decíamos que se utilizan muchas veces estas estrategias de desorden social para también confundir a la gente y provocar reacciones a veces opuestas a lo que ellos piensan. Y termina siendo remediativo. Claro. Termina siendo remediativo porque lo que buscan es una solución que pueda apalear un poco la situación, pero, Guido, definitivamente no termina solventando el problema de fondo. Entonces, el proceso de comunicación, que ustedes lo ejercen todos los días aquí, tiene que ser de manera eficiente, eficaz, que realmente al público que tú te vas a dirigir puedas transmitirle un mensaje y que sea determinante para lograr el objetivo. Ahora, los políticos están al tanto de eso. ¿Tú cómo lo ves? O sea, ¿cómo se aterriza eso? Sí. ¿Cómo se aterriza eso? Tenemos un problema en Latinoamérica. Ajá. Y es que los políticos no se preparan, los políticos no se educan. Sí. Los políticos hacen lo que ustedes acaban de decir ahorita. O sea, la gran mayoría de los políticos hacen medidas remediativas, no hacen medidas de fondo. Por eso es que cuando van a hacer una declaración, cometen torpezas como la que vimos recientemente con el tema de la sismología. O sea, a cada rato que cometen torpezas. Pero entonces, no cuidan su los que imagen. sí se saben comunicar son autoritarios en la región. Sí, porque entonces tendríamos que cuestionarlo. ¿Realmente se saben comunicar? Habría que verlo, porque la comunicación es un proceso bidireccional, donde yo te hablo, pero también recibo. Entonces, los dos hay del reto sería informar. Cuando tú estás informando... El autoritario solo informa y no no se está comunica. ejerciendo la Bukele, Bueno, Bukele es una persona que se ha estado preparando. Algunos dicen que es un personaje. Ayer escuchábamos a Raniero Casoni que decía que es una persona que realmente no es ese Bukele. Habría que verlo, pero al final también todo lo que pasa en televisión tiene una parte de show. Porque si no hay show, no eres interesante. Y si no eres interesante, no comunicas. Pero no todo puede ser show para un político. Indiscutiblemente tiene características muy interesantes del presidente Bukele. ¿tú piensas que es genuino, como dijo el entrevistado que tuvimos ayer? Yo sí pienso que es genuino porque, como ustedes hablaban ayer, hay una parte que tú puedes disimular, hay una parte que tú puedes tratar de ser un actor, pero hay otra parte que no. Pero, o sea, es genuino en el show que hacemos. Es genuino. Es una persona... O sea, es un buen actor. Por lo Mira, menos ya se creó, por lo menos ya se creó el personaje. Mientras mejor actor eres, mejor interpretas Pero tu es papel. genuinamente autoritario. Totalmente. Porque Es todos los genuinamente mensajes son autoritario. Es cierto. de Claro. fuerza, Es cierto. de ejercer la fuerza, de intimidar a quienes osen contradecirlo en cualquier campo y de actuar o sea, no solamente intimida, sino que cumple con Es verdad. con las acciones. Algo similar que era Chávez, Sí. que mucha gente al principio pensó que no, que era quizás una manera en que Chávez se convertía en populista, hasta que esa actuación la llevó a la práctica de la Pero es realidad. que tenemos tres Chávez. Porque tenemos el Chávez de la televisión, de los domingos.
con esa capacidad de hablar, comenzaba por aquí, se iba para Miami, regresaba por Buenos Aires y aterrizaba otra vez en el punto. Teníamos un Chávez cuando estaba con la gente, que si ustedes pudieron tener la oportunidad de estar al lado del presidente Chávez, tener una energía. No. Sentía la energía. Tuve la oportunidad una vez de Y entrevistarlo. se lo he entendido que había un Chávez con las mujeres. Entonces, Mire, son tres tipos de no, Chávez. Pero comunicándose en las tres. Pero comunicándose en los... No, y hubo un Chávez. Pero hay un dato que la mayoría de las personas no saben también. Chávez se educó para eso. Eso no fue una suerte de que él era así. Chávez se metía en la isla presidencial de La Orchila un fin de semana a entrenar la oratoria. Algunos dicen que lo hacían con los cubanos, algunos dicen que lo hacían con los americanos. Al final no se sabe con quién lo hacía. Pero es que esto no fue una suerte de que yo soy así. Porque es que te tienes que entrenar, te tienes que educar, tienes que practicar, tienes que escucharte. Y lo más importante, necesitas una persona que realmente te esté diciendo que estás haciendo bien y que no estás haciendo mal. Mira, en el caso particular de Chávez tuve la oportunidad de entrevistarlo antes de que fuera presidente y después que fue presidente. Y antes que fuera presidente, la figura de Chávez giraba en torno a la cordialidad, a la amistad, al consenso. Tú le preguntabas incluso, él hizo aquí, me acuerdo, antes de llegar a la presidencia en Venezuela, una conferencia de prensa, porque era una gira internacional que estaba haciendo, para hacerle ver a los países que él no era comunista. O sea, que él no era de izquierda. ¿Le funcionó? Y le funcionó. Sí. ¿Le funcionó? Le funcionó 100%, engañó a todo el mundo. Ahora, yo tengo una teoría. Y mi teoría es que ciertamente cuando él comienza todo este proceso, él tenía ideales originarios. Pero es que el poder corrompe. El poder es muy difícil. Hay quienes Y dicen que el poder sobre todo- desenmascara. Más No, que y corromper. sí, claro. Desenmascara. Y sobre todo tú sabes qué ocurre, que cuando tú no estás formado y no te rodeas de personas que realmente te blinden en función de lo que tú quieres finalmente hacer, tienes un problema. Si tú revisas los periodos de Chávez, la gente con la que él comenzó, con la que él venía a este tipo de entrevistas, no terminaron con él. No, O sea, exactamente. los intelectuales, los que Sí, tenían la idea originaria, los que crearon los Él primeros cambió su proyectos. grupo de amigos apenas Él fue subió. capa- Lo mismo- ¿Y quiénes son esas personas hoy en día? Sí, sí. Las personas que tienen el poder macroeconómico de todos los siglos de Venezuela. Entonces, en el proceso de liderazgo, amigo y amigo, usted que me está viendo, cuando usted se está preparando para ser empresario, ser político, usted tiene que saber con quién se rodea. Porque si usted no sabe con quién se rodea, el lambonismo, como dicen en República Dominicana, Sí. La lambonería. La lambonería que en Panamá. te termina seduciendo y tú te terminas creyendo la política. Te terminas creyendo que tú realmente eres bueno y terminas haciendo lo que ellos te están diciendo que hagas y no te das cuenta. Oiga, lo de Chávez es más o menos lo mismo que ha sucedido en Nicaragua. Los sandinistas que estaban originalmente con la revolución del Frente Sandinista, ya todos han sido hasta, les han quitado la nacionalidad. Ahí está Sergio Ramírez, que fue vicepresidente. Así es. ¿No? Por ejemplo. Y todos aplaudían a Ortega. Todos al principio, pero es que Ortega ha sufrido una transformación parecida a la de Chávez. Bueno, el caso de Bukele también igual. O sea, Bukele comienza dentro de un partido político, ¿ah? Su discurso gira en torno a un partido político y después ves el proceso de transformación. Pero en base a la realidad de un país que estaba exigiendo eso, porque es que tampoco podemos Eso no lo podemos desconectarlo, negar. exactamente. Ahora, ¿qué es lo que tiene que tener cuidado el presidente Bukele? Bueno, que no se deje seducir por el poder, porque es el problema. No, ya Pero se- por eso uy, yo ya está creo- más tarde. Ya por se eso- dejó. Sí, Se va a reelegir sí, en contra pero- de lo que dice la Sí, Constitución. pero digamos que todavía está en una fase que todavía puede colocar un stop. Todavía está en esa fase. No como el presidente Chávez que tuvo un no retorno. No retorno. No como este diputado que estamos hablando. Que tiene Hablemos ahora de la 35 política de años. Panamá, de los candidatos presidenciales de Panamá. ¿Qué has podido observar en ellos? Bueno, Panamá está en una situación ahorita bastante interesante. Yo he preguntado un poco, yo no soy analista político, así que me disculpan, ¿no? Pero un poco lo que dice la ciudadanía es que no confían en los candidatos, la gente no se siente identificado, todavía hay cierta pasión por el expresidente Martinelli, ¿correcto? Por lo que él representó en el tiempo de la bonanza. Algunos dicen que fue circunstancial por el tema del petróleo, de los apoyos, pero indiscutiblemente quedó en el imaginario. Los otros candidatos están ahí, pero yo creo que está en una situación bastante compleja Panamá. No la veo con un panorama realmente afortunado el día de hoy. Lo que- Lo tuyo es la comunicación.
A nivel de comunicación. Domina la comunicación, lo que tiene que ver con la preparación del candidato desde el punto de vista de la mentoría para su proyección personal, su oratoria y su liderazgo y conformación de equipo. Más allá de si los panameños creemos o no en los políticos y en los partidos, a nivel de comunicación, ¿cómo ves a los candidatos acá? ¿Alguno que resalte, uno que esté gravísimo? Bueno, están invertidos, ¿no? El presidente Martinelli está haciendo comunicación joven, está haciendo cosas atrevidas, lo que hoy llaman disruptivos. Se disfraza, aparece con DJ y eso ha sido interesante. El más joven... ¿Pero eso está bien o eso es una payasada? Pero es que es muy relativo. Al final, de verdad, es muy relativo. Porque si en tu teoría, si objetivo quieres es- mostrarte como líder, Si tu objetivo es llamar la atención, llamando la atención Sí. está. Entonces todo tiene que ver con cuál es tu objetivo. Si tu objetivo es llamar la atención, lo está cumpliendo, presidente. Pero ahora, si tu objetivo es decirle a los panameños de que pudiste haber cometido errores, bueno, lo estoy tuteando, usted me disculpará, pero si su objetivo es expresarle al pueblo de que usted cambió, de que tiene idea renovadora, pues entonces creo que tendríamos que migrar a otro tipo de comunicación. Sí, porque llamar- donde las personas errores no realmente- delitos. Llamar la atención por sí solo no es suficiente. Aquí hubo un candidato que llamó la atención desnudándose enfrente del tribunal electoral. No le funcionó. Y no le funcionó. No le funcionó. Pero Cosa que se funciona, llamaba funciona llamar la Alfredo atención. Belda. Belda. Vamos a un cambio y ya volvemos y seguimos hablando un poquito de este tema. No se vayan. Continuamos aquí en Cuarto Poder. Estamos conversando con un especialista en estos temas de comunicación política, entendiendo un poco en qué situación se encuentran los políticos en Panamá. Y César Boyero se encarga de eso específicamente. Y yo le decía aquí en el corte comercial que nuestros políticos quizás en su comunicación desconocen un poco lo que ahora las tendencias de comunicación obligan, y un poco es los cantantes de música urbana. Ellos producen su música, pero también producen contenido. Y yo siento que muchos, haciendo la analogía pues con nuestros políticos, muchos de nuestros políticos están en su música, de su campaña, pero se les olvida hacer contenido. Sí. Y se les olvida hacer contenido a la juventud principalmente. No están haciendo contenido para esa juventud. Y es verdad, y tiene toda la razón. Y eso es parte del problema que tenemos en la democracia en la actualidad. Una lo que hace la consultora en la que nosotros trabajamos como equipo de trabajo es precisamente a obligar a los candidatos a que entiendan primero hacia dónde van, cuál va a ser su responsabilidad, cuáles son sus competencias y cuál es el apoyo real que realmente ellos quieren llegar a la comunidad. Pero te decía, porque no quisiera que esto se quedara en el aire, de que el presidente Martinelli se está comunicando o está llamando la atención y está haciendo cosas disruptivas con esta nueva tendencia de ser disruptivo. Y en esto yo creo que hay algo que la otra contraparte no ha visto. Y es que está llamando la atención, se está disfrazando, está utilizando gente joven al lado de la campaña y tienen 400.000 jóvenes que están buscando a quien darle su voto. ¿A quién le está llegando el presidente Martinelli? Y que están haciendo los otros candidatos en ese sentido. Hay una duda que tienen varios de los candidatos de si su discurso debe girar en torno a Ricardo Martinelli o hacer como si no existiera. ¿Cuál es la técnica más efectiva en cuanto a comunicación? Realmente eso lo establece más el estratega, ¿no? El estratega es el que te establece y te marca. A mí me toca mostrarle el cómo. El estratega dice qué es lo que se tiene que hacer y yo el cómo lo tiene que hacer. Pero indiscutiblemente no todo lo puede obviar. Algunas cosas lo tiene que contestar y otra cosa te tienes que mojar, o sea, tienes que atreverte también. Y atreverte de una manera proactiva, de una manera que sea simpática, no como ocurrió recientemente con el otro candidato, Garrido, ¿qué se llama? Carrizo, cuando interrumpió un programa de televisión, por lo menos así se filtró dentro de las redes, y luego, en vez de ser empático, de buscar ganarse la audiencia o ganarse la simpatía de la persona que lo está entrevistando, lo que crea un efecto contrario. Y eso la gente lo está viendo. Empatía. Eso la gente lo ve. Esa es No una hay palabra que se le ha empatía. olvidado a los políticos en su diccionario. Casi ya ningún político, muy pocos son empáticos. Pero ahí donde O sea, tenemos ni el siquiera a la problema. hora de hacer una entrevista o a la hora de comunicarse, inclusive en sus redes, no son empáticos. Pero ¿cómo yo te pido tu voto si no sé cuáles son los problemas que tú tienes? Claro. ¿Cómo yo te pido tu voto si no tengo la capacidad de conectarme contigo y escucharte? Los candidatos no están escuchando. Están Los solo candidatos hablando. no solamente están hablando.
Entonces, así tú no vas a creer, y por eso es que cuando tú te montas en un taxi, te montas en un Uber, la gente no sabe en quién confiar y no tienen una persona en la que realmente se sientan identificados, lo cual significa que hay muchísimas, Guido, oportunidades de conexión en la actualidad. Ahora, hay que prepararse, hay que educarse y realmente hay que querer hacer un trabajo real por Panamá. Es ahí donde está el problema. Pero a mí sí me sigue llamando la atención. El objetivo de un candidato presidencial tiene que ser llamar la atención para luego entonces dar sus propuestas, o debe ser mostrarse como líder y estadista. Indiscutiblemente, hoy, en los tiempos de hoy, tiene que llamar la atención. O sea que ¿Por qué todas tiene que llamar la esas atención? payasadas de TikTok, de encuerarse, de todo eso, eso está bien. Mira que una cosa es llamar la atención y la otra cosa es cómo llamó la atención. Son dos cosas completamente distintas. Pero evidentemente tú tienes que llamar la atención y te voy a explicar por qué. Porque ese aparatico que ustedes tienen en la mano en este momento, según los últimos estudios, usted tiene 3 segundos de atención. Si en 3 segundos de atención usted no es capaz de captar mi atención, no te voy a escuchar. Entonces, ¿cómo yo logro llamar la ¿Me atención? puede dar un ejemplo de cómo se llama la atención en 3 segundos? ¿Cómo se llama la atención entre, por ejemplo, primero tienes que identificar cuál es el foco al que tú quieres atacar? Por ejemplo, el gremio de los médicos. ¿O cuál es el problema que tienen ahorita? ¿Es el agua? ¿Cuál es el problema? El contrato, todos los problemas tenemos a la vez, pero, Pero contratos agarremos- mineros, agua, trampa, todo ¿Y qué tenemos. problema es lo que sobra? con eso hiciste de llamarte la atención. Todos Sí, los problemas. Todos los tenemos. problemas, ya. No, pero indiscutiblemente tienes que atender en función de los focos. Usted decía algo más temprano, ¿a quién le estoy hablando? Y cada persona tiene diferentes niveles Exacto. de problemas. Esa es otra cosa que se les olvida. Tiene que saber Ellos le hablarle. hablan por igual a toda su base. Cuando a los jóvenes tienen que hablar de alguna forma. Ahí queda claro que no hay a una- lo no de hay una estrategia. a los mayores de 45 de otra manera. Y cuando son mayores de 45 ahí hay varios segmentos. O sea, no le están hablando a todos de la misma forma ni están atendiendo los problemas para todos de forma distinguida. O sea, todos los están metiendo en un mismo saco, como si realmente no entendieran el tema de la segmentación de su mensaje. Y eso sí es preocupante porque ellos tienen muchos asesores y gente que supuestamente debe saber más de comunicación en ese sentido. Pero no veo a ninguno, salvo, como usted muy bien analiza, al señor Ricardo Martinelli, de verdad. Pero Martinelli, o sea, está llamando la atención ¿a quién? A su público, a los 400.000 votantes jóvenes que están allí. Luego estamos en una fase que probablemente se supone que debe venir la de un contenido más proactivo. Pero el señor Carrizo, Carrizo. Carrizo. cuando tú ves... Hay un cuando- tema de posicionamiento del nombre, sobre todo. Cuando tú ves la entrevista y lo que trata de ser, quiere venderse como estadista. Pero él es joven, Es joven. y le está hablando como una persona adulta, como una persona mayor, no está creando empatía con los jóvenes. Entonces no está mal la comunicación que él quiere en función de cuál es el público que quiere llegar, solo que le falta un solo criterio, que es la empatía con ese público. Entonces cada uno No, tiene una y ha estrategia. hecho intentos, ya ha hecho Cada intentos. uno tiene una estrategia, pero, no intento- están siendo eficientes. Exacto, eficaces. intentos fallidos, porque lo vimos Exactamente. hablar acerca de, por ejemplo, su interés en comer comida rápida, el McDonald's y demás, pero provocó el Sin efecto corbata, contrario. Sí, sin corbata. Provocó el efecto contrario. Tiene que ser más efectivo en eso. Y ni hablar, por ejemplo, de Rómulo Rux o de José Isabel Blandón, que tienen quizás un lenguaje mucho más elevado. Quizás el señor Rux, a través de sus hijas, De sus TikToks. sí, de sus TikToks y de sus hijas, llega a un público objetivo joven, pero el señor Blandón sí está totalmente separada de esa población joven, completamente separado. Y el problema está precisamente que, mira, estamos en un mundo muy efímero. Ya lo que nosotros hablamos hace 2 minutos ya. Sí, ya a fue la gente se le noticia, olvidó. Está viendo el nuevo trending topic. El que no lo escuchó, ya no lo va a escuchar. Entonces, por eso esto de llamar la atención y poder retener la atención de tu público objetivo termina siendo determinante, termina siendo importante. Entonces, se trata de llamar la atención, ya te capté, contenido y cierre que provoque Que se memorabilidad. recuerde. César, en una campaña política como la que estaremos enfrentando en los próximos meses, ¿qué porcentaje es la comunicación? Hoy en día es prácticamente todo. Prácticamente el 100%. Hoy en día prácticamente todo, pero esta comunicación tiene que estar asociada a una estrategia y esta estrategia tiene que estar asociada a una investigación, que queridos amigos, ese es el otro problema que tenemos los políticos hoy en día, no están investigando.
Y si no están investigando y no están buscando o entendiendo realmente cuáles son los problemas que tenemos hoy en día, entonces ¿qué van a comunicar? Ese es el problema. Entonces, investigación, estrategia y comunicación. Y en la comunicación se deriva entonces lo que es la campaña de aire y relaciones públicas. César, perdón, despedimos a nuestra audiencia en RPC Televisión, ya que viene el sorteo para el Mundial de Fútbol Sub-17 en que estará participando la Rojita de Panamá. Seguimos en Telemetro Radio. Bueno, aquí me llega una pregunta, César. Dice, estaría bueno saber si el candidato debe buscar llegar a un público que no le llega, es decir, cambiando cosas en su lenguaje y su estilo, o debe fortalecer su base a la que sí le llega. Por ejemplo, hay candidatos que a nivel territorial te dicen, yo tengo mis 20.000 votos en esta circunscripción, lo demás del circuito no me interesa. ¿Qué piensa usted? O sea, lo que realmente se debe hacer, primero tú tienes que fortalecer tu base, porque es la persona que ya tú tienes ganada y que es tu primer público. Pero además hoy con el tema de las redes sociales, esas 20.000 personas que tú acabas de decir te sirven perfectamente de replicar un mensaje en una campaña de aire. O sea que no es nada despreciable. Pero también hay otro criterio y hay otros estrategas también que apuntan de que si tú tienes este sector ya ganado, tienes que comenzar con comunicación para abrir nuevos frentes. Y en esos nuevos frentes, vuelvo otra vez, insisto en esto, tiene que ver con la investigación de cuáles son los problemas que están ocurriendo, qué es lo que están esperando que tú les soluciones, qué es lo que están esperando escuchar de ti para ser efectivo y para poder llegar a ese público objetivo. Pero indiscutiblemente no te puedes quedar en un sector, siempre tienes que abrir el abanico. Porque además, cuando tú vas a gobernar, tú no vas a gobernar para un sector. Tú vas a gobernar para toda una ciudad, sean tuyos o no sean tuyos en el momento de una Y eso elección. te lleva también a cuidarte Claro. en muchas cosas, porque ahí, por ejemplo, vemos que muchos políticos, de verdad, vemos que han perdido esa esencia en el sentido de De que al servir. político, más allá de servir, le importa lo que la gente diga de él. Aquí hay muchos políticos que vemos que les da igual. O sea, el cinismo de la política ha llevado a un nivel en La donde impunidad los tiene la descarados. impunidad lo tiene Yo creo empoderado, que- ¿es cierto? Yo, en mi opinión personal, yo creo que el problema es más grave. Yo creo que el problema indiscutiblemente es de falta de educación. El político no se está preparando. Y tú lo puedes descartar de una manera fácil, Flor. Cuando usted va y le pregunta a un diputado cuáles son sus competencias en la Asamblea, la mayoría no te lo sabe decir. Y cuando se lo saben de memoria, entonces se lo saben de memoria. Cuando tú les pides que te lo desarrolle, no lo saben desarrollar. Y cuando salen a la campaña electorales para ser diputados, terminan haciendo campañas presidenciales o campañas para alcalde o campañas fuera de su competencia, lo cual va a traer en su público objetivo una desilusión en un momento determinado. ¿Ves? Entonces aquí el problema es de educación. Y mientras que tengamos políticos que no estén educados y tengamos a un pueblo que no tenga la capacidad de escoger a los mejores para las funciones donde ellos quieren ser representados, vamos a seguir teniendo este problema en la rueda de la vida. Totalmente cierto, es verdad. Muchos políticos desconocen incluso lo que la Constitución establece para sus funciones y hablamos de diputados, hablamos de Son los ministros que de hacen las- Estado. Bueno, es que debería haber alguna Representantes exigencia a nivel y alcaldes, académica, ¿ah? de formación académica para ser Que lean la Constitución. diputado. Yo no sé, y bueno, lo que voy a decir creo que va a ser muy polémico, pero hoy en día el tema académico está bastante cuestionado, ¿no? Sobre todo porque los ministerios de educación de los diferentes países no se han actualizado Sí. y siguen con las carreras tradicionales y siguen saliendo carreras emergentes. Entonces, estas carreras emergentes han ganado demasiado terreno donde las carreras tradicionales ya no tienen tal vez tanta influencia Pero o ¿qué- están qué- sobresaturadas. ¿Qué puedes esperar a nivel de comunicación cuando hay diputados que no se han graduado de sexto grado? Claro, pero también hay personas, hay empresarios que son destacados y que tienen el mismo sexto grado, porque se han preparado y se han educado de forma distinta, diferenciado. Claro. Nosotros no podemos pensar que un empresario, Flor, que sea exitoso, que sea dueño de muchas empresas y que tenga un poder económico, que no estudió,
Eso es mentira que no estudió en Formalmente. la academia formal, Sí. pero sí se preparó. Hay para todo lo muchos que incluso que son autodidactas, ¿no? Ahora, yo no estoy diciendo con esto que la academia no sea importante. Lo que sí estoy diciendo es que todas las personas con las que usted va a votar, usted tiene que comprobar, verificar que realmente se ha preparado, está educado para la función que usted lo necesita o en el cual usted quiere confiar su voto. Lo primero, saber realmente, ¿Y de dónde viene? no, y entender el puesto que ocupa. Si esto Sí. lo pongo en función del ejemplo que ocurrió hace poco con la ley de transparencia. Insisto, lo he dicho en varias veces, la directora de la ANTAI desconoce cuál es la responsabilidad que ella tiene al frente de una institución como la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. Es O sea, que- es increíble. Sí, no. O sea, tú tienes que saber si te designan a un puesto, cuáles son las responsabilidades inherentes al puesto y para qué razón existes. Ella está nombrada Sí. justamente para hacer lo contrario a lo que Les dice. está- Exactamente. además le han dado tantas responsabilidades y contrapuestas que ella se decanta por la que le dé la gana. Y en cuanto a la parte nuestra que nos ocupa de periodistas, tenemos que entender que la ley de transparencia y acceso a la información es la que nos da a nosotros la razón de ser, por ejemplo, para obtener y para ser periodistas en este país. Esa es la parte que no se no es un tema entiende. que solo debe importar a periodistas, porque la información que nosotros obtenemos al final del día es para publicar. Sí, que la pero gente pueda primariamente, Para la ciudadanía. pues, que hay muchos periodistas, perdóname, Flor, hay muchos periodistas que piensan que todavía que existe la ley 67 y que hay una ley para regir el periodismo en Panamá. Todavía hay muchos que piensan eso. Y me han hecho la consulta y le digo, oye, por favor, serán las llamadas leyes mordazas y se derogaron. en la época de 18 Martín años Cárcel, tienen de 18 derogadas. años. Ya Por cumplió favor. mayoría de edad la Pero derogación. volvemos al problema de origen, el mismo problema. El problema, tú sabes qué es, de que los políticos, cuando están en ascenso de su carrera, no se rodean de personas competentes. Exacto. No están rodeados de personas competentes. ¿Tú sabes qué termina ocurriendo? De que yo termino nombrando los puestos clave de poder a la gente en la que yo confío, a la que yo Exactamente. creo. No a la gente más competente, sino a la gente que yo creo que voy a poder dominar, Claro. de que le voy a poder decir lo que yo creo que se tiene que hacer. Y los que me como van a yo decir quiero lo que yo se diga, necesito. no Exactamente. como lo necesita el pueblo panameño. Ese, Ese César, es parte del problema. en eso radica Gracias. gran parte del problema. Parte del Así es. problema. Gracias, Gracias, César. César. César Boyero, Muchas experto en gracias. estos temas de comunicación política, conversando aquí en Cuarto Poder. Se nos acabó el tiempo por esta semana. Si usted sigue en Telemetro Radio, siga con el brunch. Hasta el lunes. Y nos vemos en la transmisión del domingo, Atenógenes. Ah, sí. Ah, sí, el domingo vamos a estar ahí. Exacto. Sí. Desde las 9 de la mañana, cobertura especial de debate abierto dominical, porque este fin de semana hay de todo en la política, prepárese. Y nos vamos para la simulación electoral, que ya comenzó el día de hoy.